otoño de 1810. En el Virreinato del Río de la Plata, las cosas están por cambiar para siempre. La heroica resistencia del pueblo que frenó las invasiones inglesas todavía resuena. Hace tiempo que en toda América los criollos discuten ideas y planes de emancipación. La revolución de Haití inaugura el camino en nuestro continente. El derrumbe de la corona española acelera las demandas de cambio. Con el aliento de la rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari, Chuquisaca y La Paz se levantan en 1809, pero son ahogadas en sangre. En abril de 1810, la revolución triunfa en Caracas. Mientras tanto, en el Río de la Plata, el virrey Cisneros pide al pueblo fidelidad con España. Pero es tarde. Los criollos exigen un cabildo abierto. Cisneros, acorralado, acepta. La mañana del 22, el cabildo comienza la sesión y el debate se enardece. Los revolucionarios proponen que el virrey cese en su mandato y que se vote una junta de gobierno sobre la base de la participación popular. El miércoles 23 se resuelve la destitución del virrey. Pero a espaldas del pueblo, los seguidores de Cisneros organizan una oscura maniobra. Votan una junta provisional presidida por el virrey. El amanecer del 25 encuentra al pueblo en la Plaza de la Victoria exigiendo saber de qué se trata. Cisneros se niega a retirarse. Convoca a las milicias, pero estas responden a Saavedra y se ponen del lado del pueblo. A las 3 de la tarde jura el primer gobierno patrio. Lo preside Cornelio Saavedra. Sus secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno, quien será una pieza clave de esta transformación. El camino de la revolución estará lleno de escollos, porque la reacción realista hará todo para frustrar los sueños de emancipación. El pueblo argentino y americano se forjará en esa lucha. Fue en mayo, en Buenos Aires, cuando un grupo de hombres se atrevió a pensar que estas tierras podrían ser más justas, más libres. Soñaron con el futuro, con nosotros, con nuestros hijos, con lo que vendrá. Comenzaron la aventura de sentirse argentinos, orgullosos de ser americanos. Hoy, todos somos hijos de esa revolución. A 6 años del 25 de mayo, la revolución está cercada. El rey, Fernando VII, ha recuperado el trono de España y pretende hacer lo mismo con las colonias. La banda oriental está ocupada por los portugueses y Chile sigue en manos de los realistas que amenazan con invadir Salta y Jujuy. Las Provincias Unidas buscan organizarse políticamente, pero las diferencias son demasiadas. Desde Buenos Aires, el director supremo Carlos María de Alvear intenta imponer su criterio centralista. Esto provoca la reacción del gobernador de Cuyo, José de San Martín, quien al ver amenazado su proyecto de patria grande y federal, impulsa su caída. Para generar confianza en los pueblos del interior, se convoca a un nuevo Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán. Los 28 delegados comienzan a reunirse a partir de marzo de 1816. Por diferencias políticas no están presentes los diputados de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental. Al llegar el 9 de julio, después de 3 meses y medio de sesiones, y por iniciativa del grupo liderado por el diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, el Congreso proclama la existencia de una nueva nación libre y soberana, las Provincias Unidas de Sudamérica. Entre expresiones de júbilo y patriotismo, se labra el Acta de Independencia. Los días del dominio y opresión habían terminado. Una nueva nación comenzaba a tomar forma y empezaba a vivir su primer día como país independiente. Una independencia que reafirmamos todos los días cuando afianzamos nuestra identidad nacional, protegemos nuestros recursos naturales, defendemos nuestra soberanía y construimos un proyecto que nos incluya a todos, los que sin distinción de origen, credo y edad, elegimos llamarnos para siempre argentinos.
Desde 1880, gobierna la Argentina el PAN, Partido Autonomista Nacional, primero bajo el mandato de Julio Argentino Roca y luego de Miguel Juárez Celman. El fraude es el mecanismo usual en las elecciones. La fórmula del PAN, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, se impone, fraude mediante, en las elecciones de 1910 casi sin oposición, y consigue la totalidad de los votos del colegio electoral. El presidente electo, líder de los conservadores modernistas, que han logrado desplazar a Roca en el manejo del partido, se reúne con Hipólito Yrigoyen, jefe de la Unión Cívica Radical. Yrigoyen promete abandonar la vía revolucionaria y Roque Sáenz Peña promulgar la ley electoral que será fundamental para la historia de la República Argentina. En 1912, Sáenz Peña establece el voto universal masculino, secreto y obligatorio, la representación de las minorías y el uso del padrón militar, con lo que la voluntad ciudadana comienza a ser respetada en la elección de sus autoridades. La UCR abandona la lucha revolucionaria y junto al socialismo se integra al mapa electoral. El partido liderado por Hipólito Yrigoyen surge como una fuerza nacional por encima de las diferencias regionales y de clase. Sus actos son cada vez más masivos. La UCR organiza una red de comités por todo el país que se va posicionando como la base de su poder electoral. En 1916, la fórmula radical con Hipólito Yrigoyen a la cabeza gana en las elecciones presidenciales sin fraude. Años de precariedad política llegan a su fin. La ley Sáenz Peña representa la llave hacia un nuevo período político en la historia argentina.
una nueva metodología regirá al país durante los próximos 14 años. Las elecciones sin fraude y el inicio de una nueva política en que las masas populares tendrán mucho para decir. Saludo en vosotros a la fuerza cívica que condensa y expresa con fervor el espíritu genuino de la Revolución de Septiembre. Fue el día memorable en que la República era salvada del vilipendio y de la bancarrota. Volver sin dilación a encarar su honrosa misión. La revolución hizo crisis y el gobierno que engendró se debate en el vacío. El general Uriburu desconfía de la capacidad del pueblo para gobernar. El gobierno quiere así, que iba a pactar con Inglaterra el Tratado Roca, estatuto legal del colonial. Indignidad empieza por la del vicepresidente de entonces de la República, el doctor Roca, que dijo que prácticamente la Argentina era una colonia del Imperio Británico. Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe. Y a lo que no es cierto, ¿cómo se le llama? Se le llama de la Torre. Viejo canalla. Esto es intolerable. Señores, estamos en el Senado. ¡Paso de compadre! Las balas que traidoramente hirieron a Enzo por la espalda, en realidad estaban dirigidas al corazón del Parlamento argentino. El comunismo, el virus ideológico, prende los ambientes donde impera la vagancia, expandiendo el mal y conspirando contra el bienestar y el normal desarrollo del trabajo. China no puede ni debe penetrar el comunismo. Si queremos una patria grande y rica, es indispensable que sus hijos sean sanos y fuertes, para que puedan engrandecerla con el trabajo y defenderla con la misma pujanza con que la hicieron nuestros mayores. La voluntad general de que sea respetado el resultado del sufragio para alcanzar esa soberanía que solo corresponde al pueblo.
solidaridad frente a la actual guerra europea y ha de cumplirla estrictamente. Está consumada. El ejército se ha visto precisado a lanzarse a la calle por la falta de respeto a las instituciones. El general de división Pedro P. Ramírez jura por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que asume con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. El coronel Perón hace entrega al general Farrell del cheque por valor de más de 33 millones de pesos, importe de lo recaudado hasta la fecha en la colecta Pro San Juan. Esta suma puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. Jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la República. Acompáñenme con toda la fuerza de los pulmones, con toda la intención de cumplir con su deber. ¡Viva la paz! De un pueblo defraudado que comienza a creer en la justicia social y siente por primera vez el orgullo de saberse escuchado y de sentirse argentino. Entendemos que mejor que decir es hacer, mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar, es realizar. La avenida Mitre, en el barrio de Avellaneda, se encuentra repleta de manifestantes. Elevan carteles improvisados y se dan fuerza con cantos y gritos a favor de Juan Domingo Perón. Los trabajadores imparables cruzan el riachuelo como sea para llegar a Plaza de Mayo. El hombre por quien el pueblo clama es trasladado desde la isla Martín García, en donde se encuentra preso, hacia el hospital militar.
Hay clima de confusión y aunque Perón ha sido obligado a renunciar a sus cargos y aparentemente está preso, realiza llamadas, recibe a políticos, a funcionarios civiles y militares y hasta lo visita una delegación obrera. Pero nadie puede asegurar si está internado, detenido o en libertad. En la calle la multitud utiliza cualquier medio para llegar a la plaza. Lo hace a pie, en autos, camiones, colectivos o tranvías. Algunos negocios cierran sus persianas por temor y muchos vecinos se recluyen desconfiados en sus casas. Hombres y mujeres de clase media y alta, desde los balcones porteños, sin comprender demasiado, contemplan atónitos el avance de los que muchos de ellos llaman cabecitas negras. Son en su mayoría obreros, hombres y mujeres humildes oriundos de todo el país, dispuestos a llegar al centro del poder. En la Casa de Gobierno, el presidente de la Nación, Edelmiro Farrell, y el ministro de Guerra, el general Eduardo Ábalos, reciben los continuos informes de la policía, dando cuenta del desarrollo de los acontecimientos. Con la llegada de la noche, mientras la Plaza de Mayo se ilumina con antorchas improvisadas, Perón se entrevista con Farrell en la residencia presidencial, desde donde se dirigen juntos, tras 40 minutos de reunión, a la Casa de Gobierno. La multitud que lo espera en la plaza y sus alrededores es imponente. En aquella noche del 17 de octubre de 1945, varios cientos de miles de personas están dispuestas a quedarse en la plaza hasta que su nuevo líder salga al balcón. Es el comienzo de una nueva era en la historia argentina. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República que os habla no es más que una argentina, la compañera Elisa, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez a nivel nacional. Este acontecimiento es uno de los hitos más importantes en la lucha de las mujeres por sus derechos.
El 24 de marzo de 1976, tras casi 2 años de gobierno de María Estela Martínez de Perón, marcados por una aguda crisis económica y una violencia política creciente, las Fuerzas Armadas argentinas toman el control del país. A diferencia de las anteriores dictaduras, el nuevo gobierno involucra las 3 armas por igual: Ejército, Marina y Fuerza Aérea, en todos sus escalafones, están comprometidos con las políticas de la Junta Militar, órgano superior de gobierno presidido por el Teniente General Jorge Rafael Videla y secundado por el Almirante Emilio Eduardo Macera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti. El proceso de reorganización nacional, nombre con el que se presenta la nueva dictadura, pretende poner un corte definitivo a la dinámica política y social iniciada en 1945 con la llegada del peronismo. Su intención es disciplinar a la sociedad argentina en un nuevo proyecto de país ordenado, sin huelgas, conflictos ni movilizaciones populares. Con una clase obrera más obediente y un Estado con menos intervención en las relaciones económicas y sociales. El proyecto de los militares cuenta con el apoyo de muchos civiles, grupos financieros, grandes empresarios, terratenientes y gran parte de la jerarquía de la Iglesia Católica avalan las políticas de la dictadura y justifican todas las acciones necesarias para llevarlas a cabo. La estrategia política de la Junta Militar tiene un eje central: la eliminación sistemática de toda actividad política, social y cultural que el gobierno considere subversiva. A partir de marzo de 1976, la definición de subversivo no es aplicada solamente a las organizaciones armadas revolucionarias y a la militancia de izquierda. También se extiende a obreros, sindicalistas, artistas, estudiantes e intelectuales que se muestren en desacuerdo con las políticas del nuevo régimen. A ojos del gobierno militar, también son subversivos la literatura latinoamericana, el rock y la matemática moderna. Los cambios que la dictadura introduce en la estructura social y económica argentina serán un legado difícil y duradero, cuyas consecuencias llegan hasta la actualidad. Se dice que algunas madres dejaron intacto el cuarto de sus hijos desaparecidos. Un cuarto tal como ellos lo dejaron. Las cosas quietas. Las fotos congeladas. Los discos, la ropa, la cama, los espejos, los relojes. Todos los días entra el sol y entra la noche a esos cuartos. La lluvia golpea las ventanas. Esas madres salieron a la calle, a las plazas, a los pueblos del país. Lucharon incluso en soledad. Dijeron al mundo lo que debíamos decirle al mundo, que en Argentina había terrorismo de Estado. Se hicieron madres de cada desaparecido, de los pobres, madres de los presos. Se dice que algunas madres dejaron intacto el cuarto de sus hijos desaparecidos, pero al país entero, todas estas madres lo cambiaron para siempre. Gracias por la justicia. Gracias por la justicia. Gracias por la justicia.
Los he visto borroneados en la niebla, ocultándose del trueno, iluminados por el estallido, estremecidos por los latigazos del viento y de las tripas. Rostros de la intemperie, rostros mugrientos y sin ojos, rostros sin rostro, que aún esperan dejar de partir siempre, dejar de sentir el hambre que los come. Desde hace 7 años, las calles están invadidas por el miedo, el silencio y la muerte. Pero ahora todo empieza a ser distinto. La dictadura militar que gobierna el país está llegando a su fin. Desde comienzos de año, las paredes pintadas con consignas políticas, los afiches con los rostros de los candidatos y los actos multitudinarios dan la sensación de que una nueva etapa está por comenzar. El retorno a la democracia está cada vez más cerca. La gente vive con gran entusiasmo el nuevo momento político y se vuelca a participar activamente en la campaña electoral. Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. El domingo 30 de octubre, desde muy temprano, las escuelas abren sus puertas para recibir a miles de argentinos que van a elegir a su futuro representante. Todos quieren ser parte de un día histórico. Los resultados de la votación dan el triunfo a la Unión Cívica Radical y consagran a Ricardo Raúl Alfonsín como nuevo presidente de la nación. Más de 7,5 millones de personas lo han elegido. Por otro lado, es la primera vez que el Partido Justicialista pierde una elección nacional. Pero más allá de los resultados electorales, la recuperación de la democracia produce una alegría inocultable. Un mes después, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Alfonsín asume la presidencia. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Mientras jura en el Congreso de la Nación ante los nuevos diputados y senadores, miles de personas esperan afuera el paso del automóvil que lo conducirá a la Casa de Gobierno. Al mismo tiempo, en la Plaza de Mayo, una multitud se congrega con cientos de banderas argentinas esperando al nuevo mandatario. Minutos después, desde el balcón del Cabildo y ante la plaza colmada de gente, Alfonsín declama el preámbulo de la Constitución Nacional. Todo un símbolo de la democracia recuperada. Desde entonces, los miedos del pasado reciente empiezan a disiparse y en las calles de todo el país se respira un aire de libertad. Hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas. No podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Fundamente en la verdad. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Una guerra justa. Yo seguía todavía con los dolores y las marcas de las torturas. En un cuarto muy grande. Me dolía todo el cuerpo, me dolía el pie, me dolía los genitales, las encías, la boca, me dolía todo. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial
desaloje la sala. Desaloje la sala. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. Reclusión perpetua. Desde agosto de 1997, las dos fuerzas políticas más importantes de la oposición conviven en una misma coalición electoral. El Frente País Solidario, FREPASO, liderado por Carlos Chacho Álvarez y Graciela Fernández Meijide, y la Unión Cívica Radical, representada por el jefe de gobierno porteño, Fernando de la Rúa, y el expresidente Raúl Alfonsín, conforman la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Montado en el discurso de la transparencia, la ética y la defensa de las instituciones, su candidato a presidente, Fernando de la Rúa, se muestra como la verdadera antítesis de la corrupción, el desapego a la ley y la ambición de poder representados por Menem. Aunque se esfuerza por aclarar que de ser elegido presidente, mantendrá el régimen de convertibilidad. Con un Menem desgastado por la crisis económica y una fórmula oficialista que no parece ofrecer un recambio convincente, la Alianza triunfa en las elecciones nacionales y el 24 de octubre de 1999, Fernando de la Rúa es elegido presidente. Desde el comienzo de su mandato, de la Rúa se muestra incapaz de solucionar el complejo cuadro de situación que le tocó heredar. Rápidamente, las internas entre los dos principales componentes de la alianza contribuyen a debilitar el prestigio político de la coalición gobernante. La crisis se intensifica en octubre de 2000, cuando sorpresivamente el vicepresidente Álvarez presenta la renuncia a su cargo, acusando al gobierno de la Rúa de pagar coimas a los senadores para que aprueben la ley de reforma laboral. No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Para los primeros meses de 2001, el panorama político del gobierno de la Alianza no es nada alentador. Abrumado por el déficit fiscal y el meteórico aumento de la deuda externa, el presidente de la Rúa convoca a Domingo Cavallo con la esperanza de mantener la convertibilidad. El exministro de Menem poco puede hacer para desactivar la bomba que él mismo había creado. Una a una, todas sus estrategias son sepultadas por la crisis financiera. Al llegar octubre, el malestar de la población que se palpa en las calles se traduce en las urnas. En las elecciones legislativas, los votos negativos y las abstenciones son la primera mayoría. La confianza en la política, evidentemente, está agotada. Diciembre de 2001 comienza en medio de corridas bancarias y rumores de devaluación. Para frenar la fuga de dinero de los bancos, el ministro Cavallo lanza una serie de medidas que restringen la extracción de dinero en efectivo. Esta innegable violación al derecho de propiedad caldea el ánimo de la sociedad, que no tarda en manifestar su descontento. Abrumado por una ola de saqueos y con los ahorristas de la clase media golpeando las puertas de los bancos, el gobierno de la Rúa no encuentra otra solución que declarar el estado de sitio. La medida, lejos de calmar las aguas, provoca una espontánea reacción de protesta. La noche del 19 de diciembre, en las calles de Argentina, solo se oyen cacerolazos. La protesta continúa al día siguiente y tiene su foco principal en Plaza de Mayo. Desde Casa de Gobierno se ordena desocupar la plaza a cualquier costo. En cuestión de horas, la represión policial deja un saldo de varios muertos y heridos.
La jornada termina con una imagen que pasará a la historia. Luego de 2 años y 10 días de gobierno, minutos después de firmar su renuncia, Fernando de la Rúa se retira en helicóptero de la Casa Rosada. En los días que siguen, 5 presidentes provisionales reemplazan a de la Rúa. A pesar del caos reinante, el sistema político resuelve la situación siguiendo los canales institucionales, a diferencia de lo ocurrido en Argentina en las crisis políticas posteriores a 1930, muchas de ellas terminadas en golpes militares. Sin embargo, en medio de la desolación generalizada, no hay espacio para celebrar esta novedad. Las masivas movilizaciones iniciadas en diciembre de 2001 proponen un canto que se escucha por todos lados: que se vayan todos. Así, con un total descreimiento en la clase política y una gran voluntad de un cambio, Argentina comienza una nueva etapa. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Dios quiera que las instituciones estén a la altura de las demandas que la sociedad y la historia imponen en esta hora. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Los que hicieron este hecho tenebroso y macabro tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Tenemos que profundizar fortísimo la distribución del ingreso. Tenemos que recuperar la distribución del 50 y 50 entre el trabajo y el capital en la Argentina, que es un tema fundamental y que en un momento nosotros lo tuvimos. Se llevaron cientos de millones de dólares de ganancia y tenemos que rogar que venga una gota de agua. El Estado argentino decidió tomar el control de la empresa. Es este proyecto y es este presidente el que acompaña a la sociedad en la voluntad de vivir en un país mejor, con orgullo de ser argentinos, con orgullo de volver a hacer política, con orgullo de representar a los ciudadanos. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro país es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Que la historia me juzgue. Presidente, nosotros esperamos su voto. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Queremos la igualdad y la equidad y el compromiso firme de que el que decida siga siendo ese presidente o esa presidenta y no las corporaciones de turno que han gobernado durante años la Argentina. Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes y dar un voto de confianza para que juntos podamos volver a decir todos somos Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias. Aquel relato que inundó nuestras vidas se ha desmoronado estrepitosamente. Pero allí están los estados para hacerse cargo finalmente de políticas que ha sido la base de todo sistema previsional hoy en el mundo. La base de la solidaridad. El que perciba la asignación familiar cuando consiga trabajo sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto, que es lograr trabajo decente para todos los argentinos. Necesitamos entonces una garantía de que todo el mundo pueda expresarse y pueda acceder a toda la información. Que hay un nuevo amanecer, una nueva patria. Demostrémosle a todos. No dejemos a la presidenta sola en esa batalla. La tienen que acompañar todos ustedes.